Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Hoy estudiaremos el capítulo 15 de Apocalipsis. Este es el último capítulo del paréntesis que se hace en el libro de Revelación antes del juicio de las copas. Veamos qué nuevas visiones nos traslada el apóstol Juan en este capítulo 15. Dice el versículo 1: Y vi en el cielo otra señal, grande y maravillosa, 7 ángeles con 7 plagas. Estas son las últimas, porque por medio de ellas la cólera de Dios queda terminada. En este versículo, Juan ve 7 ángeles con 7 plagas. Estas son las últimas, las plagas de las copas de la ira de Dios que traerán destrucción total al sistema mundial impuesto por los hombres y por Satanás en la tierra. Son 7, porque estas plagas y sus juicios provienen del cielo, de la voluntad del Padre Celestial. Con ellas queda terminada la ira de Dios contra los que no conocen ni guardan los mandamientos de Dios, contra los impíos. Leamos el versículo 2. Dice: Y vi lo que parecía ser un mar vítrea mezclado con fuego, y de pie al lado del mar vítrea a los que salen victoriosos de la bestia salvaje y de su imagen y del número de su nombre, y estos tenían arpas de Dios. Juan ve un mar vítreo, cristalino, mezclado con fuego, y al lado de este mar, a los que salen victoriosos de la bestia salvaje y de su imagen. En el capítulo 4 de Apocalipsis también se hace alusión a este mar vítreo y dice que está delante del trono de Dios. El capítulo 7 de Apocalipsis también describe a estos que salen victoriosos de la bestia salvaje y de su nombre. Leamos Apocalipsis 7, 14 y 15. Dice: Estos son los que salen de la gran tribulación y han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le están rindiendo servicio sagrado día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ni tendrán más sed, ni los batirá el sol, ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios limpiará toda lágrima de sus ojos. El capítulo 7 de Apocalipsis y el capítulo 15 que estamos estudiando hablan del mismo grupo de personas, de los que salen de la gran tribulación, de los que han vencido a la bestia salvaje y al número de su nombre, de los que han sido arrebatados como primicias del pueblo de Dios y están delante del trono, porque estos son los invitados a las bodas del Cordero. Se les ha dado una piedrecita blanca con un nombre nuevo que está escrito en el libro de la vida del Cordero. Ellos tienen un lugar reservado en la gran cena de las bodas del Cordero y vivirán en la nueva tierra, junto al buen pastor, Cristo Jesús. Hablemos de los simbolismos y los dobles sentidos. Hablemos del mar vítreo. En el capítulo 4 de Apocalipsis dice que el mar vítreo está delante del trono y está hecho de cristal mezclado con fuego. El cristal sabemos que simboliza la pureza y el fuego purifica. El cristal es puro por su transparencia, pero también simboliza lo sutil y lo espiritual. Fijaos en este doble sentido. En el templo de Salomón había un mar. Este mar no era un mar de cristal, sino un mar de cobre. El mar de cobre del templo se situaba entre el altar de los holocaustos y el edificio del templo, y tenía forma circular. Era un recipiente que contenía unos 44.000 litros de agua que los sacerdotes utilizaban para lavarse los pies y las manos antes de entrar en el lugar santo. Este recipiente tenía la función de purificar a los sacerdotes. El material era cobre.
un material que se moldea con fuego y representa purificación, pero no tiene la transparencia y la sutileza del cristal. Digamos que es un material un poco inferior en pureza. Veamos otra cuestión. Los sacerdotes que en tiempos de Salomón utilizaban el agua en recipientes de cobre para purificarse tenían cuerpos mortales, corruptibles. En cambio, en la visión de Juan se muestra a gente de todas las naciones de pie delante del trono de Dios, con cuerpos incorruptibles, al lado de un mar vítreo cristalino, puro, limpio y sutil. También mezclado con fuego. El fuego representa el refinamiento, la purificación que ha experimentado el pueblo de Dios a través de la tribulación. Los siervos de Dios que le sirven de día y de noche en su templo, que dedican su vida al servicio a Dios sin importarles siquiera la muerte por causa de dar testimonio de la palabra. Los cuerpos de estos siervos de Dios arrebatados en las nubes junto a Cristo son cuerpos de reino, incorruptibles, glorificados. Lo que quiero que veáis en este doble sentido es la transformación, el salto que experimentaremos al ser arrebatados y transformados, al pasar de tener cuerpos mortales, corruptibles, a tener cuerpos de reino, incorruptibles y glorificados. Como dice Filipenses 3:21, el Señor Jesucristo amoldará de nuevo nuestro cuerpo humillado para que se conforme a su cuerpo glorioso, según el ejercicio del poder que Él tiene, hasta para sujetar todas las cosas a sí mismo. En un periodo de unos 3000 años, desde el año 1000 a.C., en tiempos de Salomón hasta la actualidad, el mar de cobre pasará a ser un mar puro y cristalino. Nuestros cuerpos, los cuerpos de los siervos de Dios, pasarán de ser cuerpos humillados a ser cuerpos gloriosos. Y el templo dejará de ser, porque en la nueva tierra no habrá templo. Como dice Apocalipsis 21:22. Dice, y no vi en ella templo, en la Nueva Jerusalén, porque Yahvé Dios, el Todopoderoso, es su templo. También lo es el Cordero. En la nueva tierra no serán necesarios los sacrificios de animales en ningún templo, porque Cristo se sacrificó una vez para siempre para lavar nuestros pecados en su sangre y poder darnos ropas blancas y limpias de pecado. Este es el gran salto, la gran transformación que experimentaremos en el momento de la presencia de Cristo durante el arrebatamiento, cuando Él descienda hasta las nubes. Esta transformación no es por méritos propios, sino por la gracia de Dios y la sangre del nuevo pacto del Cordero. Los siervos de Dios tienen arpas de Dios, porque están cantando cánticos de alabanza al Señor. Leamos Apocalipsis 15, 3 y 4. Dice, y están cantando la canción de Moisés, el siervo de Dios, y la canción del Cordero, y dicen, grandes y maravillosas son tus obras, Yahvé Dios, el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de la eternidad. ¿Quién no te temerá verdaderamente, Yahvé, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres leal, porque todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus justos decretos han sido manifestados. Los siervos de Dios que ahora están delante del trono, están cantando la canción de Moisés y la canción del Cordero. De nuevo vemos un doble sentido. El cántico de Moisés podemos encontrarlo en Éxodo capítulo 15, versículos 1 al 21. Este cántico fue entonado por el pueblo de Israel después de haber pasado el Mar Rojo al ser librados del ejército egipcio. Es un cántico de victoria y liberación, con el que se identifican los redimidos que venzan al anticristo y al sistema de iniquidad. Estos dos cánticos,
el de Moisés y el del Cordero, celebran los dos sucesos más grandes en la historia de la salvación del pueblo de Dios. Uno es el preludio del otro. Uno prepara el camino del otro. El cántico de Moisés habla de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. El cántico del Cordero habla de la liberación del pecado y de la muerte y de este sistema de cosas inicuo por medio de la sangre de Cristo. Así como después de vagar 40 años por el desierto, el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, nosotros, el Israel del nuevo pacto, después de vagar perdidos en este mundo de oscuridad, por fin podremos ver la luz al pisar la nueva tierra, la tierra prometida, convertida en un paraíso, el reino de los cielos descendido a la tierra, con la nueva Jerusalén como su capital, la ciudad santa, desde donde Cristo y su novia reinarán en toda la tierra. Estas canciones exaltan lo grandes y maravillosas que son las obras de Dios, el Todopoderoso, desde la creación del universo hasta la ejecución de sus juicios, para administrar justicia y liberar al oprimido y al que cumple sus mandamientos, porque justos y verdaderos son los caminos del Padre Eterno. Los que lo conocen y le sirven glorifican su nombre y le dan su lugar como Dios Todopoderoso, porque Él es leal a su pueblo. En la nueva tierra se hará justicia y todas las naciones adorarán delante del Padre, porque sus justos juicios han sido manifestados. Leamos Apocalipsis 15, del 5 al 7. Dice: Y después de estas cosas vi, y se abrió el santuario de la tienda del testimonio en el cielo, y del santuario salieron 7 ángeles con las 7 plagas, vestidos de lino limpio y brillante y ceñidos alrededor del pecho con cinturones de oro. Y una de las 4 criaturas vivientes dio a los 7 ángeles 7 tazones de oro que estaban llenos de la cólera de Dios, que vive para siempre jamás. En esta visión, Juan ve cómo se abre el santuario de la tienda del testimonio en el cielo. De él salen 7 ángeles con las últimas 7 plagas. Expliquemos qué es el santuario de la tienda del testimonio. Existe un santuario de la tienda del testimonio en la tierra y un santuario de la tienda del testimonio en el cielo, porque dice la ley universal, como es arriba, es abajo. Dios en el monte Sinaí dio a Moisés todas las instrucciones para construir el tabernáculo del pueblo de Israel y todo lo que debía haber en él. Este tabernáculo era una tienda portátil de adoración, puesto que el pueblo de Israel se movía continuamente caminando hacia la tierra prometida. El tabernáculo simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo. Para entrar al tabernáculo, a la presencia de Dios, había una sola puerta orientada hacia la salida del sol, hacia el este, frente a la mesa de los sacrificios. Simbólicamente, Cristo es la puerta para entrar a la presencia divina. Jesús dice en Juan 10:9: Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Al entrar por la puerta, encontramos el altar de bronce para los sacrificios quemados. Este altar simboliza el sacrificio de Jesús en el madero. Hebreos 9, 13 y 14 nos muestra esta comparación. Dice: porque si la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras las santifican al grado de limpieza de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte,
a fin de que sirvamos al Dios viviente. A continuación del altar de sacrificios había una fuente de cobre, donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies, como símbolo de la limpieza necesaria antes de entrar en el lugar santo. La fuente simboliza el bautismo que nos permite nacer de nuevo a una vida limpia, sin pecado y en cumplimiento de la ley divina. Leamos sobre esto en Juan 3:5. Dice: Jesús contestó: muy verdaderamente te digo, a menos que uno nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. A continuación de la fuente de cobre se encontraba el lugar santo, un habitáculo rectangular cuya entrada estaba cubierta con un velo hecho de lino azul, púrpura y escarlata. Allí yacía la mesa de los 12 panes de la presencia. Esta mesa servía como recordatorio de la provisión constante de Dios al pueblo de Israel durante los 40 años que vagaron por el desierto. Provisión de alimento, presencia y protección. La mesa también habla de Jesús, el pan de vida. En la última cena, Jesús pasó el pan a sus discípulos diciendo: esto significa mi cuerpo, que ha de ser entregado a favor de ustedes. Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. En el habitáculo llamado el lugar santo también encontramos la menorá, un candelabro de oro macizo de 7 brazos que permanecía encendido día y noche, labrado a martillo en una sola pieza, simbolizando la luz y por tanto simbolizando a Cristo. En Juan 8:12, Jesús dijo a las gentes: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que poseerá la luz de la vida. En el lugar santo había un tercer elemento, el altar de oro para el incienso. Estaba hecho de madera recubierta de oro y tenía un cuerno de oro en cada esquina. Estaba colocado delante del velo del Santísimo. Aquí era donde el sacerdote presentaba las oraciones del pueblo ante Dios. Allí el sacerdote intercedía por el pueblo como Jesús intercede por nosotros. Romanos 8:34 nos habla de esto. Dice: Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. También suben como el incienso hacia Dios las oraciones de los santos, como vimos en Apocalipsis 8, 3 y 4. El escenario aquí es el templo de Dios en el cielo. Dice: y llegó otro ángel y se puso de pie junto al altar, teniendo una vasija de oro para el incienso, y se le dio una gran cantidad de incienso para que la ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso ascendió de la mano del ángel con las oraciones de los santos delante de Dios. Como vemos, en el templo en la tierra hay un altar de oro donde los sacerdotes ofrecen incienso con las oraciones del pueblo. Y en el templo del cielo hay un altar de oro también donde los ángeles ofrecen incienso junto con las oraciones de los santos. Lo que es arriba es abajo. A continuación del lugar santo estaba el lugar santísimo. El Santísimo es el santuario de la tienda del testimonio que hemos leído en este capítulo 15. Un velo separa estos dos habitáculos, el Santo y el Santísimo. El velo del Santísimo estaba hecho de lino azul
púrpura y escarlata con querubines bordados, y se usaba para tapar el arca durante la marcha por el desierto. El arca se transportaba en unas parihuelas y quien la tocaba moría. Solo el sumo sacerdote, Aarón, podía tocarla. El arca de la alianza estaba en el lugar santísimo, en el santuario de la tienda del testimonio, donde solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote el día de la expiación de los pecados por el pueblo. Aarón entraba con el incienso para que el humo cubriera el resplandor de Dios, puesto que si alguien viera la presencia del Señor, moriría en el acto. El arca de la alianza estaba hecha de madera de acacia, recubierta de oro puro. A modo de cubierta sobre ella había 2 querubines con alas enfrentadas, también de oro. La presencia de Dios descendía sobre esta cubierta llamada propiciatorio y hablaba con el sumo sacerdote, comunicándole su voluntad para el pueblo. Dentro del arca había una jarra de oro con el maná, la vara de Aarón, a la que salieron retoños, y las tablas de la ley, las tablas de los 10 mandamientos del testimonio que Moisés hizo después de romper las que Dios le dio en el monte Sinaí. Por eso, el lugar santísimo también se llama el tabernáculo o la tienda del testimonio, por la ley, la Torá, que es el testimonio directo de Dios a Moisés. El tabernáculo constaba de 2 partes principales. En la primera parte estaba el atrio o patio exterior, al que tenía acceso todo el pueblo y donde estaba el altar de bronce para las ofrendas quemadas y los sacrificios y la fuente de cobre. La segunda parte la forman el lugar santo y el santísimo. La entrada a cada habitáculo estaba cubierta por un velo orientado al este, hacia la salida del sol, y era sostenido por columnas. Al lugar santo podían acceder todos los sacerdotes, pero al lugar santísimo solamente podía acceder una vez al año el sumo sacerdote Aarón, que también representa a Cristo. Como veis, el templo en sí y todo lo que hay en él representan a Cristo. En la nueva tierra no habrá templo, porque después del sacrificio de Jesús en el madero ya no son necesarios los sacrificios de animales. De hecho, en el año 70 Dios hizo que el templo fuera destruido y no volviera a reconstruirse. Será reconstruido cuando se manifieste el anticristo y comience su reinado. La reconstrucción del templo ya es en sí un no reconocimiento a Cristo como Mesías y un volver a los sacrificios de animales, ya que el sacrificio de Cristo no es válido para ellos. De hecho, los que construirán el templo son judíos no mesiánicos. Decíamos que en la nueva tierra no habrá templo ni sacrificios de animales. Esto podemos leerlo en Apocalipsis 21-22. Habla sobre la nueva Jerusalén que desciende del cielo sobre la tierra. Dice: y no vi en ella templo, porque Yahvé Dios, el Todopoderoso, es su templo. También lo es el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de que el sol ni la luna resplandezcan sobre ella, porque la gloria de Dios la alumbra, y su lámpara es el Cordero. Y las naciones andarán por medio de su luz, y los reyes de la tierra llevarán a ella su gloria, y sus puertas de ninguna manera serán cerradas de día, pues allí no existirá la noche. Leamos Apocalipsis 15:8. Dice: y el santuario se llenó de humo a causa de la gloria de Dios y a causa de su poder, y nadie podía entrar en el santuario sino hasta que las 7 plagas de los 7 ángeles fueran terminadas. Algo similar a esto ocurre cuando Moisés termina de construir el tabernáculo.
lo encontramos en los últimos versículos del libro de Éxodo. En Éxodo 40, 34 al 38. Dice: de modo que Moisés terminó la obra, y la nube empezó a cubrir la tienda de reunión, y la gloria de Yahvé llenó el tabernáculo, y Moisés no pudo entrar en la tienda de reunión, porque la nube residía sobre ella, y la gloria de Dios llenaba el tabernáculo. Y cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel levantaban el campamento durante todas las etapas de su viaje. Sin embargo, si la nube no se alzaba, entonces no levantaban el campamento hasta el día en que se alzaba, porque la nube de Yahvé estaba sobre el tabernáculo de día y de noche continuaba sobre él como un fuego a vista de toda la casa de Israel durante todas las etapas de su viaje. Este pasaje nos muestra cómo Moisés no podía entrar en el tabernáculo cuando la presencia de Dios lo cubría. Y también que el pueblo de Israel quedaba paralizado mientras la nube cubría el tabernáculo. Lo que nos quiere decir Apocalipsis 15:8 es que justo antes de los juicios de las copas, una nube gigantesca cubrirá la tierra en representación y dando forma a la presencia de la ira de Dios. El mundo quedará paralizado, de la misma manera que el pueblo de Israel quedaba inmóvil hasta que se levantaba la nube del tabernáculo. Leamos la profecía sobre la oscuridad que cubrirá el mundo justo antes de los juicios de las copas. Leamos Apocalipsis 6, 12 al 17. Dice: y vi cuando abrió el sexto sello, y ocurrió un gran terremoto, y el sol se puso negro como saco de pelo, y la luna entera se puso como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como cuando una higuera sacudida por un viento fuerte echa sus higos aún no maduros. Y el cielo se apartó como un rollo que se va enrollando. Y toda montaña y toda isla fueron removidas de sus lugares, y los reyes de la tierra, y los de primer rango, y los comandantes militares, y los ricos, y los fuertes, y todo esclavo y toda persona libre, se escondieron en las cuevas y en las masas rocosas de las montañas, y siguen diciendo a las montañas y a las masas rocosas: caigan sobre nosotros y escondámonos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién puede estar de pie? Estas señales, el sol oscurecido y la luna roja como sangre, ocurren justo antes del juicio de las copas. Por eso dice el versículo: porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. Este es el día del Señor. Hay otro pasaje muy parecido en Mateo 24, 29 al 31, pero este pasaje se refiere al anuncio de la venida de Cristo para la batalla de Armagedón. Esto ocurrirá después del juicio de las copas, después. Así pues vemos cómo se oscurece el sol y la luna y se pone roja como sangre antes del juicio de las copas. Y se oscurecen el sol y la luna por completo después del juicio de las copas, antes de la venida de Cristo para la batalla de Armagedón. Son eventos distintos y diferentes momentos. El primero antes de las copas y el segundo después de las copas. En el primero la luna se pone roja, aún da algo de luz. Esto quiere decir que todavía tenemos tiempo de arrepentirnos y ser salvo durante el juicio de las copas. Pero en el segundo evento ya todo es oscuridad. Tanto el sol como la luna no dan luz en absoluto. Ya no hay tiempo. Cristo ya viene para juzgar a justos e injustos en la separación de las ovejas de las cabras. Los siervos de Dios ya fueron arrebatados antes del juicio de las copas,
Pero Cristo da la oportunidad de salvación a los que no se pusieron la marca de la bestia y ayudaron a sus hermanos, a sus siervos en la tierra. Estos son las ovejas que pasan vivas a la nueva tierra. Son los últimos que serán los primeros. Después descenderán a la tierra los que fueron arrebatados y se les dará cuerpos de carne y sangre, pero sus cuerpos espirituales son glorificados. Y por último descenderá la nueva Jerusalén, el reino de los cielos, con Cristo y su novia, y se celebrarán las bodas del Cordero. Tanto los arrebatados como las ovejas asistirán al banquete de las bodas del Cordero y su novia, los 144.000 mártires que reinarán con él por 1000 años en la tierra. Volviendo al texto de Apocalipsis 15:8 y la nube que llena el santuario del templo, decir que esa nube de la presencia que llena el templo será representada por nubes negras que Dios enviará para oscurecer el sol, la luna y las estrellas antes de la venida de su ira y antes de la venida de Cristo, en cumplimiento con la profecía de Apocalipsis 6:12. Hay un pasaje en las Escrituras donde Dios oscurece el sol, la luna y las estrellas y hace que muchas naciones entren en guerra para derrocar al faraón de Egipto en los días de Ezequiel. Yahvé dice a Ezequiel que hable a Faraón estas cosas. Ezequiel 32, 7 y 8 dice: «Y cuando quedes extinguido, ciertamente cubriré los cielos y oscureceré sus estrellas. En cuanto al sol, con nubes lo cubriré, y la luna misma no dejará brillar su luz. Todas las lumbreras de luz de los cielos las oscureceré por causa tuya, y ciertamente pondré oscuridad sobre tu tierra». Es la expresión del Señor soberano Yahvé. Este pasaje de Ezequiel 32 es muy similar al de Mateo 24-29, y fijaos de qué manera oscurece Yahvé el sol, la luna y las estrellas. Dice: en cuanto al sol, con nubes lo cubriré. No será un eclipse como muchos piensan. El sol será cubierto por nubes. Y la luna no dejará brillar su luz. El oscurecimiento que ocurre después del juicio de las copas, anunciando la venida de Cristo y su juicio, también será mediante nubes negras y espesas. No será mediante un eclipse. Durante un eclipse total de luna, la luna se tiñe de rojo, pero el sol no se oscurece. Además, la luna roja, durante un eclipse total de luna, no es visible en todo el planeta y dura solo unos segundos. Este evento del que habla Apocalipsis 15 será un evento mundial, se verá en todo el mundo. Para que el oscurecimiento sea a nivel global, ha de cubrirse la tierra en su totalidad. Y esto se puede conseguir cubriendo de espesas nubes negras la tierra. De hecho, si hay niebla a la salida de la luna se pone roja. Quizás sea un recubrimiento de nubes progresivo y primero se vea la luna roja y después ya quede todo totalmente oscuro, hasta el propio sol. Hay una canción de alabanza del rey David a Dios que también nos habla de estas nubes negras y de cómo el Señor lo liberó de sus enemigos. Este pasaje es comparable al fin de los tiempos, cuando el anticristo esté masacrando al pueblo de Dios. Esto despertará la ira de Dios y hará cesar la matanza, acortará los días de la tribulación a los cristianos, porque de no ser así ningún cristiano quedaría vivo. Leamos 2 de Samuel 22, 3 y 7 al 15. Dice: «Mi Dios es mi roca, en Él me refugiaré, mi escudo y mi cuerno de salvación, mi altura segura y mi lugar a donde huir. Mi Salvador, de violencia me salvas.
En mi angustia seguí invocando a Yahvé y a mi Dios seguí clamando. Entonces, desde su templo oyó mi voz con mi clamor por ayuda en sus oídos. Y la tierra empezó a sacudirse de aquí para allá y a mecerse. Los fundamentos mismos de los cielos se agitaron y siguieron sacudiéndose de aquí para allá, porque él se había encolerizado. Humo subió en sus narices y de su boca fuego mismo siguió devorando. Carbones mismos flamearon desde él. Y procedió a doblar los cielos hacia abajo y a descender, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Y vino cabalgando sobre un querubín, y vino volando y fue visible sobre las alas de un espíritu. Entonces puso una oscuridad en torno suyo como cabañas, aguas oscuras, espesas nubes. Del resplandor enfrente de él, ardientes brasas de fuego flamearon. Desde el cielo Yahvé empezó a tronar, y el Altísimo mismo empezó a dar su voz. Y siguió enviando flechas para esparcirlos y relámpagos para ponerlos en confusión. Y extendió la mano desde lo alto y me tomó. Lo arrebató. Me sacó de las muchas aguas. Estaba librándome de mi fuerte enemigo, de los que me odiaban, porque eran más fuertes que yo. De la misma manera que el rey David fue tomado y sacado de entre sus enemigos, así seremos sacados en el final de los tiempos, de entre las garras del anticristo en el arrebatamiento. Debemos prepararnos mentalmente y fortalecernos en la fe, como el rey David, diciendo: mi Dios es mi roca, en él me refugiaré. Tenemos una esperanza bendita, el arrebatamiento, donde seremos reunidos con Cristo en las nubes y siempre estaremos con él. Él es el buen pastor y nos pastoreará llevándonos a fuentes de agua de vida eterna. Amén. Espero que os haya sido útil la información. Recordad que os dejo toda la simbología explicada en el desplegable del vídeo. Hasta el próximo capítulo, que será el capítulo 16, donde sí, ya por fin se derraman los juicios de las copas de la ira de Dios y del Cordero. Hasta el próximo capítulo, un abrazo.